Muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer volverlos a tener aquí en este lunes al foro. Independiente si hay o no hay problemas con redes sociales, nosotros estamos aquí trayéndoles un tema súper interesante en el cual ustedes van a encontrar, eh, digamos, no solamente actualidad, sino reflexiones que desde el punto de vista jurídico, social y de la economía, pues tenemos que plantearnos. Y vamos a hablar de la regulación laboral y acceso a la seguridad social de los colaboradores en las plataformas tecnológicas. Y hoy nos acompañan dos expertos en el tema. Por un lado tenemos a la doctora Diana María Londoño Vázquez, a quien le pido por favor que ponga su cámara. La doctora Diana María Londoño es abogada de la Universidad de Medellín, especialista en seguridad social y derecho internacional humanitario. Es egresada de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Y por otro lado, tenemos un invitado externo, que es el doctor Germán López Ardita, abogado de la Universidad de los Andes, especialista en gestión y regulación de telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Universidad de Externado, maestro en Derecho Económico de la Universidad Javeriana, ha cursado estudios en temas relacionados con Derecho y Tecnología en la Universidad de Tilburg, Holanda, la Universidad Libre de Berlín en Alemania, la Universidad de Hannover en Alemania, la Universidad de Ginebra en Suiza y la Universidad de Turín en Italia. Su experiencia laboral se ha concentrado en la práctica del derecho y la tecnología, en firmas de abogados y a nivel gremial. Actualmente el doctor Germán López es director de Asuntos Legales y Regulatorios de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Legal Tech. También se desempeña como profesor asistente en las facultades de Derecho de las Universidades de los Andes y la Universidad Javeriana. A ellos dos le damos nuestra bienvenida. ¿Cómo están? Doctora Lina, muy bien, muchas gracias. Aquí disfrutando de un día sin redes sociales, Un día sin WhatsApp. muy anormal para todos. A todos ustedes, nuestros participantes, buenas tardes, doctor Germán, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, doctora Lina, doctora Diana, como siempre, un gusto estar con ustedes, por supuesto, acompañados de este público maravilloso, así que nada, esperemos que sea una conversación bien interesante y bien productiva para todos, que de verdad que dicha estar hoy en un día más raro que de costumbre, pero bueno, y hacemos un poquito de detox digital, como dicen, como recomiendan. Sí, está bien, vamos a tener ese espacio. Recordarles que el lunes al foro se transmite a las 4 en vivo y que este mismo tema en formato de entrevista lo podrán escuchar el próximo lunes a las 2 de la tarde, los 9:40 AM frecuencia U. Y obviamente los esperamos para que a las 4 de la tarde tengan otro en vivo con otro tema y otros invitados muy especiales. Mire, a mí me parece que este tema es importantísimo, avasallador en muchos aspectos, sobre todo porque es cuestionante. Aquí tenemos un público que, si bien es muy diverso, yo creo que lo más importante que ha dejado el lunes al foro es el espacio de reflexión académica, el espacio donde se pregunten y se cuestionen. Si bien por temas de seguridad hay unos limitantes para el ejercicio, pues como de la actividad, para todos los participantes está abierto el chat si hay alguna inquietud o duda. Yo de una vez voy a apagar la cámara y micrófono para dejarlos a ustedes como protagonistas del mismo y puedan conversar sobre este tema tan interesante. Yo estaré detrás bambalinas atendiendo a todos los participantes y mirando qué preguntas surgen. Entonces, adelante, el micrófono es de ustedes. Lina, doctora Lina, muchísimas gracias y a Germán pues por aceptar esta invitación de la Universidad de Medellín en este tema como tan álgido. El doctor Germán y yo hemos coincidido en algunos espacios académicos y algunos espacios del orden legislativo hablando sobre el tema de las plataformas tecnológicas. Entonces yo preferiría, sincera y honestamente, que fuera Germán quien hiciera la apertura al tema que nos ocupa hoy para darle muchísima claridad a las personas que están conectadas, que nos están visualizando, que nos están acompañando en la tarde de hoy, para entendernos o circunscribirnos en el tema que vamos a abordar de las plataformas tecnológicas. ¿Qué es eso de plataformas tecnológicas?
Todos nosotros utilizamos miles de plataformas tecnológicas, la de servicio de transporte, la de servicio de abastecimiento de enseres, de víveres, para pedir un domicilio, pero yo quisiera que usted, doctor Germán, que tiene muchísimo más conocimiento sobre cómo es la forma de operación o de manejo de esas plataformas tecnológicas, nos dijera en qué consiste, quiénes las conforman, cómo está conformado este mundo de la tecnología digital en plataformas. Claro que sí, doctora Diana, pues de nuevo muchísimas gracias. Para mí, por supuesto, siempre es un honor poder compartir un espacio con usted. Por supuesto que dicha estar acá con todos ustedes en la Universidad de Medellín, hablando pues precisamente de estos temas tan importantes y que tal vez son algunos de los rompecabezas más importantes que tenemos en este momento, no solamente en derecho laboral, sino en derecho regulatorio, en derecho privado. Mejor dicho, un poco la tecnología nos ha puesto un poco patas arriba en nuestro campo de estudio y siempre es bien importante tratar de entender cómo qué es lo que está detrás, tal vez desde una perspectiva mucho más técnica, para ver así cómo podemos un poco aplicar nuestras herramientas y nuestros conocimientos de derecho a entender y también pues a ver cómo logramos, por supuesto, promover las posibilidades que generan este tipo de tecnologías. Precisamente en esa nota y para hablar un poquito de qué es una plataforma tecnológica, en realidad este es un concepto que termina abarcando un montón, un número bastante amplio de soluciones tecnológicas y fundamentalmente a lo que se refiere es al uso de tecnologías digitales. Podemos pensar, por ejemplo, como en el Internet, los smartphones, los computadores, la computación en la nube, etcétera, con el fin pues de generar valor y eficiencia para las personas que participan en esas plataformas en distintos tipos de interacciones humanas. Acá tal vez es importante tener eso en el radar, que cuando nosotros hablamos de una plataforma tecnológica, no necesariamente nos estamos refiriendo a las que uno normalmente se le viene a la cabeza, ¿no? Entonces uno dice, no, que las plataformas, y uno dice, ah, eso es Rappi, eso es Didi, eso es Uber. En realidad es un ecosistema terriblemente amplio y terriblemente diverso que fundamentalmente lo que hace es utilizar esas herramientas tecnológicas para facilitar la vida de las personas y facilitar la forma en que se relacionan entre sí, ya sean relaciones de nuevo como comerciales, como por ejemplo en estas plataformas que nosotros pensamos normalmente, pero también digamos en otro tipo de relaciones incluso sociales, políticas y demás que hacen parte pues de nuestra vida como ciudadanos y como personas en el día a día. Precisamente la razón de ser de por qué la idea de las plataformas tecnológicas ha funcionado tan bien y, digamos, ha permeado tanto nuestras sociedades es porque se basan en una lógica bien sencilla, que es la idea de reducir los costos de transacción. Los costos de transacción, fundamentalmente en economía, se refieren a pues digamos, a los recursos que yo tengo que gastar para poder llevar a cabo, por ejemplo, un contrato o para poder llevar a cabo un negocio comercial. Entonces, para ponerles un ejemplo y comenzar ya a entrarnos en materia, si ustedes piensan hace, no sé, 15 años, y uno decía, quiero pedirme un domicilio, voy a pedirme una hamburguesa, una pizza, uno que tenía que hacer, le tocaba abrir el periódico, ver qué clasificados habría. No sé si ustedes se acuerdan, pero hay una cosa que se llamaba las páginas amarillas, que era un libro amarillo que tenía las direcciones de absolutamente todo lo que no se le puede ocurrir. Y entonces uno iba buscando y llamando y cotizando cuánto le cobraba a cada persona para mandarle la pizza, la hamburguesa, para arreglarle, qué sé yo, la nevera que se le dañó, la tubería, lo que sea. Y un poco lo que hacen las plataformas es que dicen, mire, yo le voy a simplificar la vida un montón y ahora lo que usted va a hacer es que simplemente se va a conectar a esta aplicación que usted mira en su computador o que usted baja en su celular y a través de internet yo me encargo de conseguirle dentro de una lista de personas que yo tengo alguien que se encargue de hacer eso por usted. O incluso yo mismo con alguna de las personas que yo tengo en mi equipo me encargo de hacer eso por usted. Que digamos también eso es importante. Entender que no todas las plataformas funcionan a través de intermediación, sino que muchas de ellos, de hecho, lo que hacen pues, es prestar servicios directamente a usuarios, sin necesidad de que me dé una intermediación. Tal vez acá una de las cosas que hacen bien particulares las plataformas digitales también es el hecho de que empiezan a generarse como unas dinámicas internas en las que hay unos grupos que empiezan a interactuar entre sí y de esa manera empiezan a generar eficiencias y también empiezan a generar datos que son valiosos, por ejemplo, para otros tipos de análisis y para otros tipos de estudios. Por ejemplo, si ustedes piensan en algo como Waze, que seguramente ustedes usan cuando van manejando en su carro, en la moto, o cuando piden un taxi o un carro a través de plataforma,
Un poco lo que hace Waze es precisamente eso, como compartir la información de un montón de usuarios para ver dónde hay trancón, dónde no hay trancón, dónde hay accidentes, dónde hay cámaras, etcétera. Y precisamente esa información no solamente sirve a los usuarios de plataformas, sino que incluso, por ejemplo, se ha utilizado para generar políticas públicas de movilidad y de transporte en base a la información que se captura de los usuarios de Waze. Esto, por supuesto, también tiene, digamos, otra dimensión bien interesante que tienen las plataformas digitales, que es, digamos, el término técnico de eso es el efecto de red cruzado, que en realidad es una cosa bastante sencilla, que es que cuando los usuarios entran en una plataforma, se benefician que tanto los que están ofreciendo servicios como los que están demandando servicios aumenten cada vez más. Entonces, por ejemplo, pensemos en el caso de por ejemplo, una aplicación de taxis, no sé, digamos, taxis libres. A los conductores de taxis libres les funciona que haya muchos usuarios en la plataforma, porque eso significa que hay un mayor chance que puedan conseguir rápidamente una carrera, y por supuesto a los usuarios también les conviene que haya muchos conductores dentro de la aplicación, porque también significa que van a conseguir una carrera mucho más rápidamente, e incluso, digamos, precisamente en esa competencia y en los algoritmos que están dentro de la plataforma, incluso a mejores precios. Entonces, un poco solo como para llevarnos esa idea general, las plataformas tecnológicas son fundamentalmente utilizar herramientas tecnológicas asociadas de nuevo a las tecnologías digitales como internet, smartphones, computadores, computación en la nube, incluso temas como por ejemplo de banca virtual, etcétera, para conseguir facilitar la vida de las personas y que uno pueda hacer compras, pueda conseguir servicios, pueda adquirir información, etcétera, de una manera muy sencilla. Entonces, en esas plataformas tecnológicas o en esas plataformas digitales, yo me atrevería a decir que no interviene una sola persona, que es la plataforma digital, que sería como el entendido que tuviésemos nosotros los consumidores finales, ¿sí? Porque mira, por ejemplo, que si yo quiero consumir un servicio, una pizza, entonces una hamburguesa, una comida, yo creo que yo le estoy haciendo el pedido y ese es el entendido que tiene la comunidad en general, de que, no, entonces Rappi, iFood, domicilios.com, etcétera, el que sea, es el que me está proporcionando a mí ese servicio, cuando realmente no. Entonces, en algunos casos vamos a hablar de que hay una intermediación, ¿sí? Y algún sector de la doctrina de los académicos del derecho, no vamos a decir de la jurisprudencia, porque creería yo que en Colombia solamente tuvimos un caso y eso que fue especialísimo en esas condiciones particulares de ese Pedro Pérez contra esa persona o contra esa plataforma o contra ese operador, pero siempre habría como la presencia de un intermediador y un consumidor final y una persona que termina prestando el servicio, ¿sí? Y a mí, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho, Germán, eso es una de las cosas que más me ha inquietado en estos últimos tiempos, en estos últimos años que vengo estudiando el tema de las plataformas digitales o de las plataformas tecnológicas. ¿Por qué? Porque no me queda todavía del todo claro, a pesar de tener código civil a la mano, a pesar de tener código de comercio a la mano, a pesar de tener código laboral a la mano, constitución política a la mano. Jurisprudencia sí cero, ahí sí tenemos que confesarnos, jurisprudencia cero en Colombia. Pero esos tres códigos, por ejemplo, se quedan corticos para poder definir, regular todo este tema de las plataformas tecnológicas. Y yo me atrevería a adelantarme en el tema y yo consideraría de una manera muy respetuosa que no podríamos hablar nosotros de que este tipo de contratación o de vínculo contractual que tienen las plataformas tecnológicas con el que presta el servicio a través de plataformas tecnológicas o con el consumidor final pudiese resolverlo el área del derecho laboral. ¿Sí? Yo siendo estudiosa del derecho laboral, teniendo especialización en seguridad social, dictando la cátedra de derecho laboral hace más de 10 años, creería y me atrevo a afirmar que con lo que tenemos en este momento, artículo 23, artículo 24, inclusive el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que es el que nos termina solucionando toda esta legislación antigua que tenemos en materia laboral, pensaría yo que se queda cortica. Y yo considero, Germán, tú me sacarás ahorita de la duda, que no hay una legislación propiamente dicha para decir esto es una relación laboral.
Si yo me voy a los antecedentes de la relación laboral, artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, una relación laboral es una prestación personal de un servicio a cargo de una persona natural, bajo la continua subordinación o dependencia de esa persona natural respecto de otra persona natural o de otra persona jurídica, que en este caso aplicaría para las plataformas, aunque nada deja de lado que sea una persona natural la propietaria y dueña de la plataforma. Y tercero, una remuneración bajo bajo el calificativo o bajo la denominación de salario. Entonces, si nosotros nos vamos a esos 3 puntos de la relación laboral, no podemos decir que hay una relación laboral. ¿Por qué? Porque este cuento de las plataformas tecnológicas termina siendo de tal tamaño la innovación, de tal tamaño el nuevo concepto que nos trae, que nos presenta, que puede que precisamente no haya prestación personal del servicio. Yo la pizza se la estoy pidiendo a un celular, o sea, literal, a un nombre que hay en un celular y no a una persona determinada, no a Pepito Pérez, no a Juan Fernández, que termina Pepito Pérez y Juan Fernández llevándome la pizza a la casa, pero ahí no hay una prestación personal del servicio. Y otro aspecto, por ejemplo, que es muy importante tener en este punto de las plataformas digitales, es el asunto de la dependencia o subordinación. El artículo 23, literal B, dice muy claramente que tiene que ser una relación continua. Es decir, como la conocemos y como la tenemos nosotros plasmadas para las relaciones laborales que regula el contrato laboral o que regula el derecho laboral. El típico trabajador que entra a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde y tiene una hora de descanso y continuamente, de manera dependiente, generando una dependencia, el empleador le está diciendo qué tiene que hacer. Entonces usted a las 8 abre el negocio, a las 9 barre, trapea, sacude, a las 10 pone todas las vitrinas, pone todo el producto. En la plataforma tecnológica yo no logro visualizar esa dependencia continua subordinada, porque he estudiado en lo que he estudiado y Germana nos ampliará el concepto. He estudiado y han habido casos de personas que prestan, generan ingresos a través de plataformas, el colaborador de la plataforma, pero él no llega a tener una continua subordinación o dependencia. Es más, mire que el asunto con esto es tan novedoso, tan sui generis, hablando en términos jurídicos, que quien termina dándole la directriz de qué hacer, a dónde llevar, cuándo llevar, es el usuario final, o sea, el que pidió la pizza. Entonces aquí la dependencia es que el colaborador, la persona que presta el servicio, depende de dos personas, de la plataforma y del usuario final. Entonces ahí cómo funciona. Entonces este es que el jefe de recursos humanos y este es el empleador netamente hablando, ¿o qué? No tendríamos una claridad conceptual en términos del derecho laboral actual, lo que tenemos hoy en día en el Código Sustantivo del Trabajo, no podríamos decir, no, sí, ahí hay una relación personal y hay una relación de dependencia. Y otro factor supremamente importante, ¿cierto, Germán? Que quien termina diciendo que va a prestar el servicio es el mismo colaborador en algunas plataformas, obviamente, porque ya todas, antes eran todas como por la misma línea, ¿cierto? Como intermediarios, entonces yo pedía un servicio a esta plataforma y la plataforma abría un abanico de posibilidades y le decía a todos los usuarios, colaboradores, ¿sí? Llamémoslo mensajero, llamémoslo prestador del servicio, como lo queramos llamar, domiciliario, como lo queramos llamar, porque tampoco tiene nombre hoy en la legislación actual. Entonces esa persona es la que dice, la que define si quiere o no quiere llevar ese domicilio, ¿sí? Entonces, ahí dónde está la dependencia, ahí dónde está la subordinación. Si a mí cualquiera de ustedes de los que está conectado en el chat pide en este momento un Rappi y yo presto servicios, genero ingresos a través de Rappi, yo veré si se los llevo o no se los llevo. No, estoy el lunes al foro en la Universidad de Medellín, no tengo disponibilidad de llevar esto, no lo llevo. Sanción, no me van a hacer. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? No me voy a ganar unos pesitos de más, no me van a remunerar, no voy a obtener una remuneración por ese servicio que voy a prestar, pero quien terminó diciendo que lo iba a llevar o no fui yo. En ese mismo orden de ideas quedaría desvirtuada la subordinación o la dependencia, ¿sí? Y ya desde el punto de vista de la contraprestación económica,
¿Dónde queda la habitualidad? Ah, no, como me dicen mis alumnos, profe, es que al Rappi le pagan cada 8 días. A él le llega la plata al David Plata, al Bancolombia a la mano, el giro en efecti, cada 8 días son súper cumplidos, cada 8 días. Y donde esa semana no haya prestado ningún servicio porque se fue a pasear, por ejemplo, o porque tenía muchos exámenes finales en la universidad. Entonces, también hay que pagarle por eso. No, no, eso no se genera una remuneración habitual y depende mucho realmente del esfuerzo que haga y la continuidad que haga en la prestación del servicio ese colaborador en esa plataforma. Entonces, mire que tomando en detalle cada uno de los elementos de la relación laboral, tal cual como lo trae el artículo 23, difícilmente podríamos nosotros aplicar la presunción de normatividad que nos trae el 24, en donde dice toda relación laboral está circunscrita o regida bajo la figura de un contrato de trabajo. En mi concepto, se quedó cortico, pequeñito el código laboral a efectos de regular esta situación o esta relación contractual tan sui generis que se presenta con el asunto de las plataformas digitales. Y nosotros sí tenemos que hacer, yo no sé, Germán, pero yo pienso, considero desde el punto de vista del derecho laboral, no existe ninguna norma en este momento. Yo sé que ustedes tienen conocimiento de o que han aplicado las normas en materia comercial, en materia tributaria, pero desde el punto de vista del derecho laboral, hasta el momento yo no conozco la primera ley que diga esta ley regula la contratación de las plataformas o la relación contractual entre los colaboradores y las plataformas. ¿Cierto que no existe, Germán? No, pues muchísimas gracias, Diana, por esa gran explicación de un poco qué pasa de cara a nuestro Código Sustantivo del Trabajo, particularmente bajo la lógica de, pues, digamos, el trabajo dependiente tradicional que, como pues tú muy bien mencionabas, requiere que haya una subordinación, que haya un salario y, por supuesto, también que haya una prestación personal del servicio. Incluso tal vez como, si uno mira el tema del salario, se vuelve incluso más curioso precisamente estas plataformas en las que pues hay un usuario que compra y un usuario que vende el servicio. En realidad quien le está pagando al usuario que vende el bien o servicio, pues es el otro usuario, ¿no? O sea, la plataforma casi que uno podría decir, hace lo que hace un Nequi o lo que hace un David Plata o lo que hace cualquier banco, que es listo, yo le tengo su plata y le pago al otro cuando usted me diga que pues que ya le cumplieron lo que le iban a hacer. Entonces, incluso como que esa lógica del salario no solamente falla, digamos, el tema de habitualidad no necesariamente está, sino incluso pues quien está pagando al otro usuario que está prestando el servicio, vendiendo el bien, pues es el usuario del otro lado. La plataforma no está sacando plata pues de su bolsillo a decirle, mire, yo le pago a usted, sino lo único que hace es un poco precisamente como tener esos recursos y cuando se cumple la condición que está bajo los términos y condiciones o el contrato que haya comercial de por medio, pues le da esa plata al usuario que prestó el bien, que prestó el servicio o que vendió el bien. Digamos, precisamente en esa lógica, y como muy bien mencionaba la doctora Diana, un poco nos adentramos a un territorio un poco gris en términos de derecho laboral, porque nos enfrentamos tal vez a dos cosas simultáneamente. De un lado, a que, como les comentaba al principio, las plataformas tecnológicas funcionan bajo distintos modelos de negocios, bajo distintas lógicas comerciales, bajo distintas lógicas tecnológicas incluso, y por supuesto eso hace que tal vez esa idea de plataforma que nosotros tenemos un poco como más cercana, precisamente porque es lo que ocurre en las plataformas que nosotros usamos todos los días, incluso no necesariamente sea lo que se cumple, porque así como tenemos plataformas, por ejemplo, de comercio electrónico, también tenemos plataformas de redes sociales, incluso plataformas para consumir contenidos audiovisuales, y esas, digamos, no funcionan bajo esa misma lógica de intermediación, ¿no? E incluso pues tenemos plataformas que nos ponen la cosa un poco más difícil si pensamos que yo, por ejemplo, en un YouTube en el que yo hago un video y lo subo y después otras personas lo ven, pero en realidad como que me paga es YouTube porque lo que tiene es un servicio de publicidad sobre la misma plataforma. Entonces como que las formas en las que se organizan varían un montón y a la hora precisamente de tener estas discusiones se vuelve súper clave un poco como enmarcar de qué tipo de plataformas estamos hablando y también precisamente, digamos, en ese sentido, cómo comenzar a buscar cuáles soluciones nos puede o no nos puede dar pues nuestra normativa colombiana. Como tal vez simplemente como para recordar en este momento,
hay varios esfuerzos que se han hecho desde el legislativo, desde el gobierno nacional, precisamente por atender esta realidad. Y por supuesto, se ve, digamos, con gran importancia la necesidad de generar un marco normativo pues, que genere seguridad jurídica para todas las partes, ¿no? En últimas, que esto sea un poco una rueda suelta, lo que abre es la posibilidad, uno, de muchísima conflictividad en el campo laboral, también de nuevo, pues de una gran incertidumbre jurídica para todos los involucrados, y eso en últimas pues termina siendo un freno para las inversiones, termina siendo un freno para que más personas también puedan ser parte de estas plataformas. Y también tal vez otro tema importante que es valioso tener en cuenta es que normalmente uno se imagina siempre como las plataformas más grandes, ¿no? Las que más suenan, que son, entonces de nuevo, qué sé yo, un Uber, un Didi, un Rappi, un iFood, pero en realidad hay muchas personas que están tratando de proponer soluciones y que están tratando de innovar con sus propias plataformas tecnológicas que son hechas acá en Colombia, que son esfuerzos acá de emprendedores y de pues, inventores colombianos que también, digamos, están apostándole a entrar a esos mercados y también pues ellos mismos generar crecimiento económico, generar empleos directos, también ayudar a las personas a generar ingresos a través de ellas y también, digamos, es bien importante de nuevo como tratar de tener ese balance entre, por supuesto, pues generar un nivel de protección adecuado a la Constitución, adecuado a la normatividad laboral y de seguridad social en lo que aplique y al mismo tiempo pues garantizar que no vamos a frenar pues la innovación y que no vamos a frenar la posibilidad de emprender y hacer emprendimientos de base tecnológica precisamente en ese sentido. Ahí es tal vez donde pues como muy bien mencionado la doctora Diana, incluso hace un rato decíamos como medio en chiste que pues si al doctor Andrés Bello le hubiera tocado ver cómo funcionaba ahorita en el siglo XXI lo que él se había imaginado cuando escribió el Código Civil, y pues después nosotros lo adaptamos acá a nuestro país, pues no se hubiera imaginado nunca jamás que casi 200 años después se nos iba a ocurrir hacer una especie de red para conectar todos los lugares del mundo, todos los países del mundo a través de unos aparaticos chiquitos que caben en el bolsillo de uno y a través de los que uno fundamentalmente puede averiguar casi que todo el conocimiento de la humanidad y pedir lo que se le ocurra y comprar lo que quiera y escuchar lo que quiera y ver lo que quiera. Entonces, un poquito el gran desafío que tiene la normatividad, no solamente, digamos, en esta dimensión de las plataformas digitales, sino en general de cara a la tecnología, es precisamente ver cómo puede proponer marcos normativos que atiendan esas nuevas realidades tecnológicas, esas nuevas realidades de mercado, por supuesto, a esas nuevas relaciones sociales que comienzan a existir y que antes no había. Y por supuesto, digamos, eso es un ejercicio difícil, no hay que decirse mentiras, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo hay un montón de personas terriblemente inteligentes como dándose en la cabeza tratando de ver cómo puede ser esta una buena solución para todas las partes interesadas y por supuesto, digamos, por eso creo que este tipo de espacios como el que estamos teniendo el día de hoy en la Universidad de Medellín son claves para avivar ese debate acá en Colombia y precisamente para tratar de ver cómo podemos de alguna manera hacer que el derecho también atienda estas nuevas realidades tecnológicas, sobre todo cuando tienen pues unas implicaciones bien particulares en lo que tiene que ver con el día a día de los ciudadanos y por supuesto también con la forma en la cual ellos generan ingresos. Si nosotros nos vamos a mirar eso desde el punto de vista del ingreso, Germán, a mí no me cuadra el derecho laboral para regularlo. Entonces, tenemos que acudir al derecho civil como madre, padre de todos los derechos, ¿cierto? Y obviamente la regulación que ya existe en materia comercial, ¿sí? Porque es que en últimas, o sea, es que nosotros lo estamos haciendo de una manera muy mecánica. Usted sale de la universidad, clase de 8 o 10 de la noche, voy a pedir un Uber. ¿Listo? Está en la universidad, voy a pedir, no traje almuerzo, voy a pedir un Rappi, ¿cierto? ¿Y ahí qué estamos haciendo? Negocio de compra-venta. ¿Y eso quién nos lo regula a nosotros? El derecho civil y el derecho comercial. Entonces mi derecho laboral me lo deja al ladito, ¿de acuerdo? Eso no tiene nada, no tiene velas en el entierro, como decimos coloquialmente en Medellín. Listo, no tiene velas en el entierro el derecho laboral. Pero resulta que para que esa persona, ese estudiante, ese profesor, esa profesora que pidió el almuerzo en la Universidad de Medellín porque no lo llevó, pudiese recibir ese almuerzo, ¿sí? A través de esa plataforma Rappi, tuvo que utilizar un servicio personal, ¿sí? Un servicio, una prestación de un servicio personal
que realizó una persona natural, en este caso el domiciliario. Y el estudiante, el profesor o la profesora, el alumno o la alumna que salió de clase de 10 de la noche y pidió un Uber para irse para su casa, también utilizó un servicio personal. Entonces, en ciertas plataformas nosotros vamos a ver a una persona, esa es la que vamos a tener visible, el usuario va a tener visible a esa persona. Y ese, por ejemplo, ha sido el foco de discusión o lo que ha generado el debate, ¿sí? Enriquecedor 100%, lo tengo que afirmar, enriquecedor 100% de cómo vamos a dirimir esa controversia, porque eso sí no lo resuelve el derecho civil, eso no lo resuelve el derecho comercial, en últimas es un contrato de arrendamiento de un vehículo, sí o no, en últimas, ¿quién terminó pagando el servicio? Si lo terminé pagando yo, lo terminó pagando la plataforma, etcétera. Entonces, mire que todo ese tipo de situaciones, de aristas, de pequeños detalles, son las que nos hacen que converjan las tres ramas del derecho, el civil, el comercial y el laboral. Profe, ¿usted por qué dice que el laboral? Repito, ¿por qué? Porque en últimas termina una persona prestando un servicio y ahí es donde nosotros estamos o algún sector de la doctrina está diciendo, ahí hay relación laboral. Yo repito, yo me aparto de esa concepción, porque tendríamos entonces que hablar de cuántas relaciones laborales en el día, porque es que en últimas no termina haciendo, no termina prestándole el servicio que fuera que, supongamos vos, Germán, pedís 20 veces el mismo domicilio en el día, vaya y venga, ¿cierto? Entonces ahí podríamos decir, no, Germán terminó entonces siendo el empleador de, o la plataforma, porque siempre fue la misma plataforma la que a través de esa plataforma se dio la causación de ese servicio, terminó siendo 20 veces la misma orden directa. Y yo vuelvo otra vez a lo que ya dije, ¿quién termina dando la orden? Si es que el colaborador es el que define si quiere o no quiere. Ah, que es que entonces cuando les van a hacer unas sanciones, es lo que utilizan algunas de las plataformas o algunos de estos operadores, dicen, ah, vamos a sancionar a quien no se conecte un día, 2 días, 3 días, eso ya es propio del derecho laboral, sí, es cierto. Si nosotros nos vamos al artículo 57, 58, 59 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, usted ahí va a encontrar obligaciones del empleador, obligaciones del trabajador, derechos del empleador y derechos del empleador, pero es que en todas las ramas del derecho los vamos a encontrar, pero no por ello quiere decir que el hecho de que usted pueda, digamos, poner las normas claras en su casa, que es la plataforma, significa que eso ya vaya a denigrar o a degenerar en una relación propiamente laboral. Entonces tendríamos que, una manera como de conclusión respecto de la legislación, decir que convergen las tres legislaciones, la civil, la laboral y la comercial, cada uno en lo que le corresponde regular. Pero sí es muy claro y es necesario dejar muy claro en este lunes al foro de la Universidad de Medellín que en este momento, desde el punto de vista de la legislación colombiana en materia laboral, no hay una regulación expresa. Ellos no están bajo la figura de un contrato de prestación de servicios porque ni siquiera eso se suscriben los colaboradores que prestan servicios a través de plataformas. Si no estoy mal, y Germán nos puede orientar más al respecto, lo que firman algunos de los colaboradores, porque eso es otra cosa, depende mucho de la plataforma. Algunos colaboradores lo que terminan suscribiendo es como unos términos de condiciones. Entonces, el colaborador, el domiciliario, si lo queremos circunscribir a manera de ejemplo en una plataforma de servicios que presta servicios a domicilio, el domiciliario es el que compra el derecho a utilizar esa plataforma, ¿sí? Entonces yo quiero prestar servicios a través de Rappi, por ejemplo, o a través de iFood, entonces yo me afilio y yo compro, yo pago por estar en esa plataforma y pago para que la plataforma me tenga en cuenta a mí para yo prestar ese servicio de llevarle el domicilio. La plataforma se convierte ahí en ese lado en una parte, en una figura de intermediario.
Y podemos decir que la misma intermediación laboral nunca la vamos a poder equiparar a eso. Jamás la vamos a poder equiparar porque realmente no hay, repito, esa continua subordinación o dependencia que exige el derecho laboral en este tipo de relaciones contractuales, y en ese orden de ideas no vamos a poder solucionar el asunto. Y resulta que entonces yo que me afilié a esa plataforma, Rappi, iFood, lo que sea, como quieran llamarla, el ejemplo que quieran ponerle, yo soy la que defino si tomo o no tomo ese servicio, si presto o no presto el servicio, ¿sí? Y a mí me termina pagando ¿quién? En algunos casos, a quien le lleve la hamburguesa, si me paga en efectivo, ¿cierto? No pago en efectivo, sino con su tarjeta de crédito, con su tarjeta de débito, o con los puntos, o con lo que no sé, con el dinero virtual, que también es otro tema que ahí sí no me meto yo porque eso es netamente comercial y habría que darle el espacio a los expertos en derecho comercial sobre ese asunto, y pagan a través de ese medio de pago. ¿Quién termina pagándole entonces? A mí me consigna, a mí como prestador del servicio me consigna la plataforma cada 8 días, y resulta que la plataforma sí es la plataforma la que le está haciendo el pago. Por ejemplo, en el caso de Uber, que sabemos que Uber no presta el servicio aquí en Colombia directamente, sino que es a través de otra empresa habilitada para prestar servicios Uber en Colombia. ¿Quién termina haciendo la remuneración, si lo vamos a hablar en términos laborales, de ese servicio a ese colaborador? Entonces, mire que hay muchas figuras que no aplican del derecho laboral en este tipo de relación laboral, ¿sí? Hay muchas figuras que hemos estudiado y que hemos visto a lo largo del derecho laboral y que yo vengo estudiando hace mucho tiempo, desde que egresé de la Facultad de Derecho y me gradué y desde que hice la especialización, que no convergen en este tipo de contratación. No por ello podemos decir que quedaron a la deriva o que van a quedar a la deriva. Entonces, no hay ley, entonces usted mirará qué hace. No, para eso es que estamos abriendo este tipo de debates y para este tipo de escenarios tan constructivos para efectos de buscar una solución, porque en efecto, relación laboral en mi concepto no hay, ni en los términos del 23, ni en los términos del 24, ni por más que apliquemos nosotros los principios del 53 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, relación laboral podemos decir que no hay. Listo, pero no por ello podemos dejar de desconocer o hacernos los de la vista gorda o pasar la página del libro para decir que es que entonces no, que están muy bien y que esa es la forma de generar ingresos más novedosa que hay en el momento, y entonces que tienen que estar, mejor dicho, es lo mejor y lo último en guarachas, como decimos en Medellín. No. ¿Por qué? Porque también tenemos que ser muy conscientes de los riesgos que están corriendo esos colaboradores. Y volvemos al ejemplo. Entonces yo llego y me voy y me afilio a una de esas plataformas, le hago un servicio a domicilio a X persona, Pedro Pérez, al estudiante de la Universidad de Medellín que nos llevó el almuerzo, el conductor de Uber que va y lo lleva y lo recoge de que salió de clase de 10 de la noche, le está prestando el servicio, y los riesgos en el trajinar de ir a llevar ese domicilio, de ir a recogerlo y llevarlo hasta el consumidor final, el riesgo de transportar a ese usuario de transporte hasta el punto final o punto de llegada. ¿Quién asume ese riesgo? ¿De qué manera asume ese riesgo? Yo recuerdo en una de las reuniones, tantas reuniones que hemos tenido hablando de este tema, que muchas de las plataformas y muchos de los operadores de plataformas o intermediarios, que para efectos de uno de los proyectos de ley que se tenían hasta el año pasado, se hablaba de empresa de intermediación digital, sí, no como plataforma, sino empresa de intermediación digital, decían, no, nosotros tenemos asegurados a nuestros colaboradores. Sí, listo. Yo fui una de las que dije, muy bueno, me parece muy bien, los felicito, pero eso no satisface el total de las necesidades. ¿Por qué? Porque si ya nosotros vamos a hablar en términos laborales, nosotros sabemos que nosotros tenemos un régimen de seguridad social conformado por 3 sistemas: el régimen de pensiones, el régimen de salud y el régimen de riesgos laborales. Y estos colaboradores, si vamos a hablar en términos de ley 100 del 93, no cumplen las expectativas ni de afiliado ni de cotizante para efectos de ese sistema de seguridad social.
Entonces, a mí sí me parece que en ese concepto están descubiertos, ¿sí? Y quedan totalmente desprotegidos. Dios no lo quiera, el colaborador que fue a llevar una hamburguesa a Pedro Pérez a la Universidad de Medellín, le pasa algo y no es sino echarse la bendición y decir, Dios quiera que no se agrave. Y de eso no se trata. ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos haciendo es generando un modelo de negocio que puede generar no solamente inconformismo, sino hasta injusticia desde el punto de vista social laboral, ¿sí? O desde el punto de vista de la seguridad social, estarían totalmente desprotegidos. Y es lo que nuestra constitución política no nos permite, tanto desde el punto de vista del artículo 25 del 48 y del mismo 53, que si bien yo ya dije no aplica acá, también tiene unas coberturas en garantía de acceso a la seguridad social y no lo podemos dejar descubierto. Hay que darle una cobertura muchísimo más amplia que un simple seguro, que un simple microseguro, porque eso solamente es una indemnización que va a recibir ese colaborador por una sola vez. Pero entonces la pensión de vejez, la pensión de sobrevivientes, sí, la pensión de invalidez, ¿dónde quedan ese tipo de pensiones en este modelo de negocio? Están totalmente desprotegidos, Germán, los colaboradores en mi concepto, si vamos a hablar de seguridad social para este modelo de negocio. Sí, claro, acá es importante, yo creo que tal vez es importante traer como dos temas a colación, efectivamente el tema de garantizar una cobertura efectiva y lo más amplia posible, de nuevo, no solo para los colaboradores de plataformas, sino en general para todos los colombianos. Es tal vez un tema que está en la médula y que debe ser, por supuesto, una de las preocupaciones principales del gobierno nacional y del Congreso. Tal vez, como nosotros lo hemos visto, es, pues claramente, como hemos hablado, no sean las condiciones para que haya un contrato, digamos, de trabajo dependiente tradicional, de nuevo con subordinación, con la prestación personal de un servicio y con el pago de un salario, sino lo que vemos tal vez es que se trata más de algo que está en el dominio del trabajador independiente. Y por supuesto, pues el trabajador independiente es quien debe tener pues la posibilidad de realizar sus respectivos aportes a los sistemas de seguridad social, como tú muy bien mencionabas. Y eso precisamente nos lleva a esta gran problemática que tiene hoy en día, pues que tiene Colombia, que no es de hoy en día, sino pues en realidad lleva mucho tiempo atrás y que tal vez estamos en mora de enfrentar y de tratar de solucionar, que es precisamente la problemática de la informalidad. Tal vez para darles algunos números, el DANE estima que más o menos el 48,5% de todas las personas ocupadas en Colombia, que son alrededor de 5,3 millones de personas, están ocupados informalmente, es decir, son un grupo muy importante de la población, sobre todo de la población económicamente activa, que no está incluida dentro de los sistemas de seguridad social, que no tiene acceso a salud, a pensión, a riesgos laborales. Y digamos, precisamente esto también se ha dado un poco debido a, pues, a la forma en la que está construido el sistema de seguridad social colombiano, que hace que sea difícil entrar a él si uno no está en condiciones de formalidad, que desafortunadamente es lo que ocurre para casi la mitad del país. En ese sentido, pues nosotros vemos que es, por supuesto, importante llevar esta discusión al dominio de las plataformas digitales, pero creemos que esto hace parte de una discusión mucho más grande y mucho más amplia que es importante tener dentro de nuevo este debate con el gobierno nacional, por supuesto, con el Congreso de la República, con la academia y con todas las partes interesadas, que es cómo podemos garantizar que todos los colombianos, particularmente aquellos que se encuentran hoy día en la informalidad, puedan entrar al sistema de seguridad social y de esa manera pues puedan garantizarse de nuevo todos estos derechos claves para su, digamos, no solamente para su vida presente, como por ejemplo puede ser el tema de salud y de riesgos laborales, sino incluso pues también cómo pueden garantizarse su vejez. En ese sentido, lo que nosotros vemos de fondo es que es importante construir y avanzar en una estrategia nacional de lucha contra la informalidad, precisamente pues flexibilizando, construyendo un sistema que permita a todas las personas entrar dentro de él sin necesidad de que haya muchas barreras o que haya límites debido a los ingresos que tienen,
y también, pues digamos, por supuesto que funcione de una manera que no genere mucha fricción, porque en últimas algo lo que termina dejando a las personas por fuera del sistema de seguridad social es su complejidad y también pues los límites que están establecidos dentro de la misma ley, de la misma reglamentación de la seguridad social en Colombia. Entonces, en ese sentido, claro, es importante hacernos esta discusión sobre los riesgos de la seguridad social, pero también de cara a todos los trabajadores independientes que hay en Colombia, incluidos de las plataformas digitales. Es importante, sí, un poco comenzar a trabajar en esa estrategia de país, comenzar a trabajar en esa estrategia nacional que nos permita formalizar e incluir dentro del sistema de seguridad social a la mayor cantidad de trabajadores independientes que en este momento pues, se encuentran fundamentalmente en la informalidad. Entonces, en ese sentido, de esa manera se conseguiría no solamente avanzar en esa lucha contra la informalidad, sino por supuesto también aportar recursos que permitan al sistema de seguridad social continuar funcionando y pues sobre todo funcionar de la manera más eficiente posible y por supuesto de nuevo garantizar ese derecho a la seguridad social de los trabajadores independientes y los trabajadores también dependientes, por supuesto, en Colombia. Entonces, por supuesto, todo esto es una discusión no menor que toca, digamos, en la médula varios de los problemas que tenemos hoy en día en Colombia en torno a cómo funciona nuestro mercado laboral, cuáles son un poco las dinámicas de los trabajadores en Colombia y que, por supuesto, exigen un esfuerzo bien importante pues de nosotros desde la academia y también, por supuesto, de las acciones de los tomadores de decisiones claves en el gobierno nacional y en el Congreso de la República, que claro, tienen un papel absolutamente clave, absolutamente crucial en todas estas discusiones que estamos dando sobre cómo garantizar la mayor cobertura de seguridad social a todas las personas en el país, sobre todo, digamos, de cara no solamente a los tratados internacionales, sino incluso a los mandatos que nos da la Constitución y, por supuesto, pues atendiendo a la particularidad de cada uno de esos trabajadores, de cómo entra dentro de ese sistema de seguridad social, dependiendo de si es dependiente, independiente, y también, por supuesto, que eso hace una parte de esa gran discusión que es el tema de los trabajadores pues independientes de plataformas digitales que también entran dentro de esa discusión más macro sobre cómo lograr garantizar la mayor cobertura de seguridad social a todas las personas, sobre todo pues a los trabajadores independientes, atendiendo a la naturaleza de su trabajo y a la naturaleza de sus ocupaciones y desafortunadamente pues la dinámica de informalidad. Yo me puse a mirar ahorita que estabas haciendo uso de la palabra Germán, el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo que habla sobre contratista independiente. Efectos de verificar si nosotros podemos encuadrar o enmarcar ese tipo de contratación tan sui generis que nos trajo las plataformas tecnológicas a estudiar. A mí no me termina cuadrando, ¿cierto? Del todo en la definición del 34, ¿de acuerdo? Porque en últimas, sí, es una persona que presta servicios bajo su propio riesgo a favor de un tercero. Yo aquí no logro identificar muy bien el tercero porque vendrían a ser muchos terceros, ¿cierto? Entonces, no es una relación uniforme, no es una relación única, no es una relación estructurada dentro de ese mundo tan cuadriculado del derecho laboral que tenemos nosotros, porque es que yo esta mañana hacía un resumen del primer momento, de la primera etapa de mi cátedra de principios del derecho laboral y generalidades del derecho laboral, que de manera muy honorífica, para mí un honor dictar esta cátedra, y yo me ponía a mirar que hay muy poquitos contratos de trabajo en el Código Sustantivo del Trabajo. Usted encuentra el contrato verbal, el contrato a término indefinido, el contrato por hora labor, el contrato accidental o transitorio, el contrato a término fijo inferior a un año, el contrato fijo superior a un año, el escrito, en fin. Esas son como las clasificaciones que tiene nuestro Código Sustantivo del Trabajo actualmente. Y si usted se entra, y si nosotros nos entramos a entrar en detalle, bueno, esto es un contrato de trabajo porque es un contrato verbal. Esto no es un contrato verbal. Yo me atrevería a asegurar, Germán, usted tiene más experiencia que yo en esos asuntos de las plataformas. Yo solamente me muevo en el campo del derecho y de la academia de las universidades, pero yo no me imagino a Rappi contratando verbalmente sus domiciliarios.
todo es a través de plataforma tecnológica. Entonces ahí vuelvo y llamo yo la atención y la importancia y la necesidad de que, ¿qué? De que la regulación comercial que tenemos hasta el momento haga presencia y pegarnos de eso, coger de lo que tenemos de regulación comercial y aplicarlo al caso que nos ocupa. Pero entonces mira que ese artículo 34 en mi concepto también se queda en pañales para el efecto del contratista independiente. Y si volvemos y lo unimos con el asunto que yo considero que está desprotegido en este momento para los domiciliarios o para los colaboradores, como los denomino yo, si volvemos al tema de la seguridad social, quedarían en completa desigualdad respecto de los contratistas independientes para efectos de la ley 100 del 93. ¿Sí? Porque mira que en la ley 100 del 93, como tú mismo lo dijiste ahorita, el sistema o lo que está en este momento en la norma positivizado es que el contratista, quien genere ingresos bajo la figura de un contrato de prestación de servicios, va a hacer aportes con base en el 40% de sus ingresos, ¿sí? Y ahí, con base en eso, va a aportar a EPS, a salud, al fondo de pensiones, pensión y a los riesgos laborales si está bajo la figura de un contrato de prestación de servicios. Que mire que aquí, por ejemplo, también quedaría en la laguna jurídica ese asunto de la ARL, porque entonces por ley 100 ningún colaborador tendría que tener ARL, porque no es un contrato de prestación de servicios, si fuéramos muy exegéticos. Entonces, ¿qué pasa en mi concepto? Sigue quedando desprotegida la persona, el colaborador, si nosotros le vamos a dar solamente el calificativo de contratista independiente o lo vamos a equiparar. Tú sí utilizaste un término que me parece a mí muy prudente en este tema y es la flexibilidad. Sí, esto lo único que nos ha llamado a nosotros o esto lo único que ha generado es el recorderis de la importancia de la flexibilidad en materia laboral, ¿sí? Y yo soy muy garantista de los derechos laborales. Yo protejo al trabajador, yo protejo el derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva. Esos son derechos fundamentales que nuestra Constitución consagra y enmarca en favor de nuestros trabajadores colombianos y así lo debemos seguir entendiendo, ¿sí? Sin embargo, estamos llamados a replantear la forma de redacción o de constitución del derecho laboral en estos términos actuales. Sí, y esta pandemia lo dejó al descubierto, Entonces, por eso volvemos y quedamos, no solamente en pañales, sino que también quedamos en una laguna cuando queremos darle el calificativo de contratista independiente a un colaborador, pero para efectos de seguridad social vamos a darnos cuenta que queda en notoria desproporción respecto de un contratista a la luz de la ley 100 del 93, ¿sí? Yo pensaría que tampoco le podemos dar el calificativo de contratista independiente. Lo seguiré llamando colaborador en el entendido de que para mí no es relación laboral, pero me aparto mucho de la concepción de que sea un contratista independiente. Sin embargo, veo que lo que más se asimila en la contratación o en el modelo contractual que se utiliza en este tipo de innovación de plataformas tecnológicas es la figura del contrato de prestación de servicios, ¿sí? Pero carece del formalismo propio del contrato de prestación de servicios, que por cierto ya el Consejo de Estado le puso límites en materia contractual del derecho público. Entonces queda muy en pañales el hecho de decir que el contratista independiente puede ser un catalogado porque existe la denominación en el artículo 34. Y otro asunto también que me llama mucho la atención respecto de ese contratista independiente es el asunto de la denominación de la remuneración, ¿sí? Yo al principio de la exposición, al principio de la conferencia, decía que dentro de los parámetros del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, esto que recibe esta remuneración que recibe este empleado, este colaborador, perdón, no podría considerarse como un salario, bajo el entendido de que no es habitual, bajo el entendido de que no está remunerando propiamente un servicio, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, yo diría, y traería a colación algunas plataformas que no individualizan a sus colaboradores. Nada obsta para que yo como prestador de un servicio
entre comillas, personal de una plataforma, en vez de prestarlo yo, mande a otra persona a prestarlo. Entonces le diga a mi esposo, o le diga a mi hermana, o le diga, no sé, a mi tía, a mi tío, lo que sea, ve, anda vos a llevar este servicio, ve, anda vos a prestar este servicio. Y eso es algo que en mi concepto, algunas plataformas ya lo tienen muy visualizado, ¿cierto? Pero no, no hay lugar a emitir una regulación definitiva y segura para poder decir o deprecar que la prestación, que hubo una prestación personal de ese colaborador. Eso se puede delegar perfectamente y sabemos, por ejemplo, que en términos del derecho laboral, esa delegación de esa prestación del servicio desvirtúa, entre otras, si no tiene el consentimiento del empleador en términos laborales, repito, desvirtúa la relación laboral. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, que ahí, por ejemplo, el asunto de la denominación de la remuneración desde el punto de vista del salario también se queda inmediatamente en palotes, en pañales, ese artículo 127. Y vuelvo y repito, el asunto de la habitualidad, ¿sí? ¿De quién depende realmente la habitualidad en la prestación personal del servicio? De este colaborador. No siempre va a ser de la plataforma o no siempre va a ser de el intermediario o de la empresa de intermediación digital. Yo no sé si existen otras formas de negociación de pago en los términos del salario o de la remuneración a través de las plataformas. Por lo que he escuchado siempre ha sido o en efectivo o a través de consignaciones o a través de puntos que ellos mismos manejan, que ahí viene otra vez el derecho comercial, el nuevo derecho comercial a traer el dinero digital, sí, que ya tiene como tanta presencia en nuestro país y en nuestra legislación, no, es en nuestro común devenir diario, ¿sí? Ya hablamos de Bitcoin, de monedas, de digitales, etcétera, y son cosas que la legislación no las tiene, como por ejemplo el asunto de la regulación contractual entre las plataformas. Hasta el año pasado, hasta noviembre del año pasado, sí, del año pasado, 2020, hasta el año pasado, noviembre de 2020, se hizo un foro en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima del Senado, a efectos de que se lograra como buscar un punto intermedio en los tres proyectos de ley que habían para la época radicados y que estaban pendientes de primer debate. El proyecto de ley 85, el proyecto de ley 221 y el proyecto de ley 246. En esos tres proyectos de ley, todos apuntaban hacia lo mismo. No hay relación laboral. ¿Listo? No hay contrato de trabajo. Pero los tres proyectos veían la necesidad imperiosa de asegurar ciertos riesgos para esos colaboradores. En todos, ese era el común denominador. ¿Qué fue lo que no se logró? Llegar a un punto de encuentro bajo qué porcentajes, bajo qué modalidad, porque lo que tiene en este momento la legislación colombiana es inflexible. En la ley 100 del 93, usted no puede hablar de cotización por horas, ¿sí? A los sistemas. Usted no puede hablar en la legislación laboral, está entredicho o en duda si se puede o no se puede prestar el servicio de trabajo por horas. ¿Se puede pagar por horas? Sí, el Código Sustantivo de Trabajo lo dice perfectamente, ¿sí? Esa es una de las formas de pago que trae el Código Sustantivo, pero en la cotización a los aportes a la seguridad social no es tan fácil hacer esa interpretación. Y si bien nosotros teníamos por allá un decreto, el 2616, si no estoy mal, del 2013, que habla sobre la cotización inferior al salario mínimo, ¿sí? También tiene muchas aristas respecto de su aplicación práctica. Entonces, al no tener una legislación, ¿qué hay que hacer? Crearla. Eso es lo que hay que hacer, crearla, pero no crearla por crearla. Ay, no, esto no tiene legislación, entonces creémoslo, inventémonos una ley que resuelva esto. No, eso hay que hacerle este tipo de eventos, por ejemplo, académicos, constructivos, que generen y que pongan sobre la mesa todas las posibilidades y todas las esferas posibles. Cuando nosotros hablábamos en el Congreso de esos tres proyectos de ley, que no se logró un texto unificado,
se había logrado algo respecto de los aportes a la seguridad social, equiparándolo, como lo dijo Germán, al modelo de contratista independiente, ¿sí? Sobre el 40% de los ingresos que recibía ese colaborador, pero surgió la duda de la relación laboral y se fueron a uno de los extremos en donde decía, no, es que si el colaborador presta servicios de 8 de la mañana a 6 de la tarde, hay relación laboral. Situación que no puede darse porque recordemos que el contrato de trabajo es bilateral. Entran dos partes, un empleador y un trabajador. En el asunto de las plataformas, yo esa bilateralidad no la veo tan clara. Esa bilateralidad, esa libre autonomía de la voluntad de las partes en celebrar un contrato de trabajo, no lo veo tan claro. Y entonces nosotros no podemos entrar a desconocer eso. Obviamente, como tampoco podemos entrar a desconocer, por ejemplo, entre otras, la importancia que tiene este nuevo modelo de negocio, no solamente en la economía colombiana, sino a nivel de, por ejemplo, de reactivación económica, ¿sí? Yo soy consciente y soy muy consciente de que hay muchas personas, colaboradores, autónomos, independientes, lo traía un proyecto, yo los denomino colaboradores, otros los denominan prestadores de servicios personales, etcétera. Soy muy consciente de que de esos colaboradores, esos domiciliarios, esas personas que generan ingresos a través de las plataformas, están llenando, están satisfaciendo unas necesidades propias, ¿sí? Los estudios de Fedesarrollo que me compartieron ustedes mismos, los de la Cámara de Comercio y de la tecnología de la información, hablaban de que eran 867 mil pesos en promedio los ingresos que genera un colaborador, ¿sí? Por unas jornadas laborales semanales de 35 horas aproximadamente. También hablaban de 1.200.000 pesos mensuales en las plataformas promedio, en las plataformas de movilidad, Uber, Didi, Cabify, etcétera. Obvio, eso hay que reconocerlo, esto está generando ingresos para las personas que no están en este momento bajo la figura de un contrato de trabajo, bajo la figura del formalismo laboral, de una vinculación formal laboral, y necesitamos satisfacer necesidades porque la gente lo necesita, es apremiante la situación, ¿sí? Yo sé también que esta es una forma no formal de empleo, en el entendido de que no se hacen aportes a la seguridad social, no reciben prestaciones sociales y no hay un salario bajo la continua subordinación o dependencia o la habitualidad propia del derecho laboral, pero sin embargo está contribuyendo a satisfacer necesidades en los colombianos y en las colombianas, ¿sí? Y mire que de hecho, en ese mismo estudio que muy juiciosita me lo leí, hablaban de que entre un 77% de los encuestados se encontraban en un nivel de satisfacción favorable, o sea, están de acuerdo con generar ingresos a través de esas plataformas. Entonces a esto no podemos llegar nosotros y decirle, no, esto si no es derecho laboral no puede y es ilegal y entonces no puede funcionar. Mis riesgos, por Dios, hay unas personas que sí les gusta y tenemos que lograr un punto de equilibrio, eso sí, sin desconocer unos derechos mínimos y fundamentales que tienen los colaboradores y tratar de promocionar nuevas experiencias o nuevos emprendimientos o estos mecanismos tan novedosos de generar ingresos para diferentes personas, porque es que aquí no solamente genera ingresos la persona que está prestando el servicio, obviamente el establecimiento que está suministrando el producto, ¿sí? Y obviamente la plataforma o la empresa de intermediación digital también tiene su forma de generar sus ingresos o su valor agregado dentro de este modelo de contratación o este modelo de negocio. Entonces no podemos darle la espalda a este tipo de situaciones solamente por el hecho de que tengan ausencia legislativa o ausencia de regulación legal en nuestro país y que no podamos utilizarlas o seguirlas promocionando. Ese no es el objetivo, pienso yo, o la conclusión a la que debemos llegar. Antes, por el contrario, promocionar todos estos modelos de negocio porque han tenido muy buen impacto y han sido de verdad que
me parece que un apalancamiento en esta situación de pandemia y en una situación de reactivación económica deben de tener un protagonismo, yo creo que único, ¿cierto, Germán? Sí, no, exactamente, Diana. Yo creo que en realidad lo que es bien interesante de estas discusiones es que por lo general uno sale con más preguntas que respuestas, pero creo que precisamente eso es lo que hace interesante todo este ejercicio académico y todo este ejercicio que de nuevo no solamente está ocurriendo en Colombia, sino que alrededor del mundo está puesta esa pregunta para los legisladores, para los jueces, para los gobiernos de cómo vamos a atender estas nuevas realidades de las plataformas digitales, de la economía colaborativa, con por supuesto todos sus temas positivos, que son muchísimos, y también algunos desafíos que son precisamente los que estamos viendo. Yo creo que tal vez lo primero es tomar esa última nota que tú mencionabas, que me parece súper importante, que es buscar, sí, por supuesto, establecer una normatividad, sobre todo buscar generar seguridad jurídica para todos los involucrados, que en últimas, pues para lo que sirve tener condiciones claras para todos los actores de la economía colaborativa, es precisamente para eso, para que haya una certeza de qué va a pasar si ocurre tal incidente o qué puedo esperar, por ejemplo, yo como inversionista si voy a entrar a un mercado como el colombiano, también por supuesto qué va a pasar con los colaboradores. Entonces, la claridad y la certidumbre jurídica es una cosa que tal vez estamos en lo que se lleva trabajando un muy buen rato, eso vale la pena mencionarlo, que sea, pues ahí sí, efectivamente la doctora Diana ahí al pie del cañón, precisamente en todas esas discusiones, y que tal vez, pues digamos, es lo que estamos pendientes de resolver, ojalá, y este último tramo del gobierno sea lo que, y pues también está, de este Congreso, sea el que nos permita un poco ya tratar de dar solución y tratar de dar un poquito más de claridad sobre los temas. Y en últimas, esto se vuelve verdaderamente importante porque si miramos el tema de la economía colaborativa y las plataformas digitales, sobre todo de cara a, pues a lo que ha sido la pandemia, pues eh, todos lo hemos experimentado de distintas maneras, todos hemos tenido un impacto mayor o menor por todo lo que ha sido precisamente esta pandemia por COVID-19 y tal vez uno de los sectores que ha brillado y que tal vez antes pasaba un poco de agache ha sido pues el sector de las TIC, ¿no? Claro, no pensaba en el Internet y en los computadores y los celulares, pero como que eso no era algo que lo trasnochara a uno demasiado, pero tan pronto comenzaron las cuarentenas, todos tuvimos que quedarnos encerrados en la casa para estudiar, trabajar, pedir las cosas que necesitábamos para la casa, para entretenernos, porque entonces todos nos volcamos a ver series en Netflix y a ver televisión porque no había más que hacer. Entonces, como que un poco se resaltó aún más ese rol clave que juega el sector de las TIC en el país y en el mundo. Y sobre todo, que creo que es una cosa que vale la pena tener en cuenta, terminó mostrando cómo a través de esas distintas dinámicas que se pudieron mantener gracias a las TIC, pues que el impacto económico para el país no fue tan grave como si no los hubiéramos tenido. O sea, yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar, por ejemplo, qué tan difícil hubiera podido ser mantener la caída del PIB del país, por ejemplo, si la gente no pudiera teletrabajar, que eso hubiera sido pues una cosa verdaderamente dramática, porque, digamos, gracias a Dios, varios de nosotros pudimos seguir trabajando desde casa, pudimos seguir estudiando desde casa, pudimos igual seguir adquiriendo las distintas cosas que necesitábamos pues digamos, como es de primera necesidad también a través de Internet. Entonces eso definitivamente terminó jugando un rol clave y particularmente ayudó a mitigar esa caída un poco en picada que tuvo el PIB, no solamente el nacional, sino en últimas el PIB de fundamentalmente todos los países del mundo, que se desplomó precisamente por las cuarentenas y por todo el cierre de cadenas logísticas a nivel mundial. Y no solamente eso, sino digamos un poco dejando de lado esa discusión tal vez que suena como un poco macro de por qué son importantes las plataformas, también vale la pena mencionar pues que nosotros en este momento vamos, por supuesto, recuperándonos poco a poco. Pues durante el año pasado, durante este año tuvimos tal vez algunas de las tasas de desempleo más altas que ha visto el país en décadas y que fundamentalmente fueron pues un retroceso importantísimo en todo el trabajo que venía haciendo el gobierno nacional y que de nuevo se venía haciendo desde hace mucho tiempo atrás.
y precisamente esa situación de desempleo lo que terminó fue acentuando aún más el rol de las plataformas digitales como un mecanismo con bajas barreras de entrada a través del cual pues las personas podían generar ingresos para pues mitigar el impacto que estaba teniendo el desempleo en sus familias y por supuesto también para poder generar ingresos para mantener sus hogares y también para seguir construyendo su plan de vida. Yo creo que tal vez acá es importante mencionar esa parte de a qué nos referimos con las barreras de entrada y es, pues seguramente algunos de ustedes ya han estado en esa tarea, no sé cómo decirlo, no sé si tortuosa, pero complicada de conseguir trabajo, en el que uno manda hojas de vida y lo llaman y no lo llaman, y la entrevista, y el primero, y el segundo, y el tercer filtro, etcétera. Entonces, digamos, conseguir un trabajo, por decirlo de alguna manera, digamos, como tradicional, de nuevo, como de 8 a 5, pues vale la pena decirlo, eso es un camello. Conseguir trabajo es un trabajo. Entonces, un poco a lo que le apuestan las plataformas digitales como solución es, mire, usted puede entrar, tiene que cumplir unos requisitos muy sencillos, usted puede subirse a la plataforma y casi que de inmediato comenzar a generar ingresos. Entonces, un poco lo que sucede es que estas personas que han quedado paradas, que han quedado desempleadas, y que pues por supuesto tienen las necesidades apremiantes porque pues que, o sea, mejor dicho, por más que uno no tenga trabajo, pues las facturas siguen llegando, pues uno tiene que comer, la familia tiene que comer, hay que hacer cosas. Entonces, con unas muy bajas barreras de entrada permite que las personas entren a prestar servicios, entren a ofrecer bienes dentro de esas plataformas y por supuesto eso se convierte en últimas en un salvavidas que les ayuda a mitigar el impacto, por ejemplo, del desempleo dentro de sus hogares. Eso tiene, digamos, dos efectos que me parecen bien importantes, tal vez uno macroeconómico que es un poco más abstracto, que es precisamente al mantenerse esos ingresos a través de las plataformas, se mantiene el consumo de los hogares y ese consumo de los hogares que no se desploma tanto, en últimas lo que hace es que mantiene la economía andando. Por supuesto, no a su nivel inicial prepandemia, que estábamos creciendo pues unos porcentajes bien importantes durante los primeros 3 años, pues los primeros 2 años del gobierno, pero sí, digamos, habrá la posibilidad de que no hubieran sido unas caídas mucho más dramáticas porque igual la gente puede seguir consumiendo, la gente puede seguir cubriendo sus necesidades y por supuesto eso mueve toda la economía en su conjunto. Y de otro lado, que tal vez pues es esa dimensión mucho más humana que uno ve mucho más de cerca, que es que precisamente permitió que un montón de personas que de otra manera, pues, por ponerlo tal vez de una manera un poco fuerte, pues les hubiera tocado quedarse mirando para el techo porque pues no había nada más que hacer, pues tienen la posibilidad de ir y generar ingresos y de nuevo pues poder mantener a sus familias en estos momentos pues tan complicados que pues que gracias a Dios vamos pasando poquito a poquito, pero pues parece que todavía pues falta un rato para que superemos esta situación tan complicada. Entonces, eso comienza también a jugar un rol fundamental en el papel que juegan las plataformas y me parece que eso se nota todavía más cuando uno ve que, por ejemplo, muchos de las personas que están prestando servicios en plataformas son personas que de otra manera hubieran estado, digamos, excluidas o marginalizadas de los mercados laborales tradicionales. Entonces, por ejemplo, una dinámica que se ha visto que ocurre mucho en estas plataformas digitales es que quienes prestan los servicios, precisamente da la flexibilidad de horarios, la flexibilidad de aceptar o no aceptar servicios, pues lo que consiguen es, digamos, un poco como organizar su día de acuerdo a las realidades de su vida personal. Y eso, por ejemplo, es una cosa muy útil para personas que tienen un rol de cuidador dentro de sus hogares, ¿no? Entonces acá estoy hablando, por ejemplo, de una madre cabeza de familia que tiene que encargarse de sus hijos, o por ejemplo de una persona que tiene, por ejemplo, un adulto mayor que tiene que cuidar, o que tiene una persona que tiene una enfermedad complicada que también tiene que cuidar y que de otra manera no podrían conseguir empleo porque ellos no pueden estar de 8 a 5 porque tienen que estar atendiendo a sus hijos, tienen que estar atendiendo a un adulto mayor o tienen que estar atendiendo a una persona con algún tipo de discapacidad o con una enfermedad grave y precisamente les abre la puerta de, miren, no importa si usted no tiene que estar acá 8 horas y con almuerzo y tal, sino usted está acá pues lo que quiera, lo que necesite. Y en últimas también pues eso se vuelve una manera de que los hogares puedan complementar sus ingresos y eso también pues genera reactivación económica precisamente atado a esa posibilidad de consumir que empiezan a ganar los hogares a pesar de ese choque tan dramático que es el desempleo que genera pues y que ha generado la pandemia a pesar de que de nuevo pues poquito a poquito nos vamos recuperando, esperemos que sigamos esa tendencia positiva, pero lo cierto es que las plataformas precisamente llegaron
apoyar de una manera terriblemente importante ese proceso de reactivación y de generación de ingresos. Y tal vez simplemente para rematar, y creo que eso tal vez lo hemos visto más, no en esa dimensión de, pues digamos, de ser personas que prestan servicios a través de plataformas o que ofrecen bienes a través de plataformas, sino pues en últimas todos, mejor dicho, creo que todos en algún momento terminamos usando alguna plataforma para pedir, ya sea medicinas o el mercado o comida, porque pues cuando estábamos en las cuarentenas estrictas, pues uno fundamentalmente no podía salir para nada, había pico y cédula, pico y género, pico y todo, y precisamente pues las plataformas fueron una manera de garantizar que las personas pudieran abastecerse de bienes de primera necesidad, pudieran abastecerse de cosas que necesitaban para atender a los miembros de su familia, y creo que eso también pues es una cosa que es importante destacar precisamente dentro de ese rol clave que han jugado las plataformas, no solo durante la pandemia, sino también el rol que seguirán jugando en este momento de reactivación económica y sobre todo de cara a este gran proceso de pues, recuperación de la economía y por supuesto también de transformación digital al que le está apostando el gobierno nacional y que por supuesto es clave para garantizar un crecimiento económico sostenible en el país. Germán, y no solamente en términos de reactivación económica de Producto Interno Bruto o en términos económicos, vámonos al emprendimiento de barrio. Las arepitas de Doña Teresa en cualquier barrio, ¿sí? No pueden internacionalizarse del barrio, no pueden exportar las arepitas de Doña Teresa si no existe una plataforma como Rappi. Ay, vea, hasta mi perro se enojó y todo con el asunto de la internacionalización de las arepitas de Doña Teresa. Entonces, ¿qué pasa? Eso obviamente también va a terminar ayudando a los emprendimientos, a las nuevas formas de negocio, a los nuevos proyectos. Nosotros tenemos también que repensarnos en el entendido de que vos lo decías muy claramente, buscar trabajo no es fácil, buscar trabajo es un trabajo. Entonces tenemos que pensar, si esta situación está tan difícil y tan complicada, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Simple y llanamente repensarnos. ¿En qué tema nos vamos a repensar? Ya no vamos a poder ser trabajadores, sino empleadores. Entonces vamos a generar empleo, vamos a generar nuevas formas de negociación, vamos a generar nuevos recursos, no solamente para nosotros mismos, sino que podamos brindarle la mano a otras personas. Y yo le puedo asegurar que el negocio de ese barrio no puede llegar a prosperar, ni a ser exitoso, ni próspero, en el entendido de que si no hay una plataforma de por medio. ¿Por qué? Porque un modelo de un negocio de esos pequeños, un emprendimiento de esos pequeños, en mi concepto, por los altos costos laborales que genera el derecho laboral actualmente, va a ocasionarle a esos pequeños emprendimientos más costos. ¿Cuánto vale un trabajador con todas las prestaciones sociales, con todos los aportes a la seguridad social bajo la cobertura del salario mínimo? Mensualmente estamos hablando alrededor de 1.500.000, 1.600.000 pesos, solamente con un salario mínimo. ¿Sí? A un emprendimiento le queda difícil un emprendimiento obviamente de menor escala, ¿sí? Si vamos a hablar pues de emprendimientos como las plataformas digitales o tecnológicas, esas sí son de grandes escalas, eso sí les queda muy fácil, pero a los pequeños emprendimientos les queda difícil, entonces se tienen que apalancar para crecer en estas nuevas formas de negocio. Pero yo insisto, insisto, es necesario tener cobertura de otras aristas que pueden presentarse, de otras situaciones riesgosas que pueden presentarse, las debemos de cubrir, ¿sí? Esta fue la mejor manera que nosotros, el derecho laboral, estoy hablando de nosotros, derecho laboral, tuvo para efectos de repensarse, para efectos de generar nuevo derecho. ¿Por qué? Porque si no hubieran salido las plataformas tecnológicas, si no hubiera llegado el COVID-19, si no nos hubieran mandado para la casa 3, 4, 5 meses en confinamiento, si no tuviéramos medidas restrictivas en este momento como el pico y sede, como el pico y placa, que no está generando los resultados necesarios, por lo menos aquí en Medellín, tenemos un problema de movilidad gravísimo, que eso ¿qué va a hacer? Que las personas
ya no, quiero ir a comer hamburguesa, no, pero con estos tacos, mientras que llego, ya quedo ahí desahuciado del hambre porque no alcanzo a llegar. Mejor la pido a domicilio y utilizo una de estas plataformas tecnológicas. Entonces, mire que todas estas situaciones que están haciendo, generando que el derecho laboral se tenga que hacer un alto en el camino. Bueno, un momentico. Hasta aquí fuimos derecho laboral bajo la óptica de empleador-trabajador. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que empezar a regular estas nuevas formas de negocio. No sé si a través de una nueva forma de contratación, ¿sí? No están todos partidarios de que eso sea una forma nueva de contratación. Dicen que es muy enredado, que hay que hacer uso de lo que ya hay en el derecho laboral, que para mí, y a manera de conclusión, en este lunes al foro, me parece que no tenemos los recursos ni las bases suficientes para poder decir que el derecho laboral actual va a solucionar de primera mano este tipo de contratación. No las tenemos. Hay que crear una nueva forma de contratación, sería lo ideal para todos los intervenientes, pero eso sí, que tengamos siempre en miras, entre ceja y ceja, por decirlo de alguna manera, entre ceja y ceja, el colaborador, la persona que está generando recursos a través de esa forma de negocio, de estas plataformas tecnológicas. ¿Por qué? Porque son seres humanos, porque son personas que tienen derecho a la seguridad social, porque son personas que no se pueden quedar toda la vida como colaboradores y tienen derecho a aspirar a una prestación de vejez en su momento correspondiente, ¿sí? Tienen todo el derecho de hacer aportes y contribuir en caso de un siniestro por la figura de la invalidez. Es que mire que son diferentes temas que no están cubiertos en esta nueva forma de contratación. Y lo que decíamos ahorita, habían algunas plataformas que les pagan un seguro de vida, un seguro de accidentes, inclusive tienen el seguro al que presta el servicio en la bicicleta, de que si la bicicleta sufre pérdida total le dan otra bicicleta, pero eso no es suficiente para efectos de satisfacer, de que esa persona pueda seguir solucionando sus necesidades básicas bajo esta figura contractual. Tenemos entonces que pensar que la pensión, por ejemplo, debe dejar de ser llamada como un derecho parcial, debería ser un derecho humano, es un derecho humano. Todos los países tienen que centrar su legislación en contribuir y facilitar que las personas que prestan servicios bajo la figura de dependencia o subordinación o bajo la figura de una relación laboral puedan acceder a una pensión de vejez y estén durante esa relación laboral cubiertas en el sistema de riesgos laborales, bajo una figura o un eventual accidente bajo la figura de la pensión de invalidez, ¿sí? O en caso de que fallezca, ¿qué va a pasar con las personas que dependían económicamente de esa persona, de ese colaborador en estos casos, o en este caso concreto de este lunes al foro que nos reúne hoy? Debemos pensar en esos personajes que están necesitando de esa legislación y no simple y llanamente escudarnos en que es una necesidad que apremia, una necesidad del mercado, una necesidad de la actualidad colombiana. No podemos entrar a definir eso como una necesidad y por ser una necesidad entonces vamos a desconocer algunos derechos de esos trabajadores, de esos colaboradores. No los llamemos trabajadores porque, reitero, no hay una relación laboral, no hay un contrato de trabajo, pero sí hay que reconocerles esos aportes y esa contribución que ellos hacen también al crecimiento del país, porque la plataforma sin esos colaboradores no podría funcionar. Sí, la plataforma sin esos colaboradores no podía implementar y crecer en esa forma o en ese modelo de negocio. Esa es como la parte, digamos que de conclusión a la que yo llego. ¿Hay que legislar? Sí. En este momento solamente tenemos el proyecto de ley 75 de 2021 en la Comisión Séptima del Senado, pendiente de la ponencia para primer debate, del primer debate que se le vaya a dar a esto. Pero la invitación sí es que tenemos que cambiarnos el chip porque no podemos seguir eh, bajo el escudo del derecho laboral, pretendiendo que todo sea derecho laboral y
no reconociendo la importancia de estas nuevas formas contractuales, sin desconocer que es necesario hacerle una protección integral a esos colaboradores o a esas personas que generan ingresos a través de esos modelos de negocio o llamados plataformas digitales. Sí, no, exactamente. Pues digamos, el gran desafío pues gira es en torno a eso, en ver cómo logramos conseguir una regulación que dé seguridad jurídica a los actores involucrados, también por supuesto que ayude a generar y a atender pues a todas estas distintas modalidades de negocio que hay, por supuesto las distintas formas de, de, de trabajo que giran en torno a las plataformas y de nuevo pues se vuelve absolutamente clave hacer un análisis conjunto no solamente pues desde el derecho privado y desde el derecho laboral, sino también por supuesto teniendo en cuenta las realidades tecnológicas y las realidades pues económicas de las plataformas. Tal vez para mencionar un poquito sobre ese punto vale la pena mencionar que precisamente el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, la Ley 1955 de 2019, pues precisamente establece en cabeza de varios ministerios y varias entidades del gobierno nacional hacer ese ejercicio de caracterizar cómo están funcionando las plataformas digitales, cómo está funcionando este ecosistema y por supuesto en base a eso revisar cómo puede ser el tema de la seguridad social en este nuevo sector de la economía que viene surgiendo y que pues precisamente en aras de tomar las decisiones más informadas posibles se vuelve clave pues entender y profundizar en qué es lo que está pasando en él. Como muy bien mencionaba Diana, ya de hecho en Colombia tenemos dos estudios bien importantes que ha hecho FEDesarrollo sobre el estado actual de las plataformas digitales en el país, también el estado de los colaboradores de plataformas y precisamente pues es clave que el gobierno nacional también un poco trabaje en esa caracterización que ordena el Plan Nacional de Desarrollo y también en aras de construir pues la regulación lo más cercana a las realidades del negocio y también de nuevo pues apostándole esa flexibilidad a ese espacio para la autorregulación de manera pues que se consigan digamos ambos objetivos, por supuesto proteger a las personas de la mejor manera posible de acuerdo a las distintas condiciones, las distintas formas de vinculación y por supuesto también pues garantizar que Colombia continúe siendo pues un país que promueve la innovación de base tecnológica, que promueve la economía colaborativa y de esa manera pues de nuevo capitalizar todos estos temas, todos estos beneficios que nosotros veníamos hablando en torno a las plataformas digitales en aras de la reactivación económica y por supuesto de mejorar las condiciones pues de todos los colombianos. Germán, yo pensaría que es un tema que yo creería, quisiera poder algún día decir, finiquitamos el tema de plataformas. Pero no quiero ser ave de mal agüero, pero yo sé que apenas logremos un punto de equilibrio en esto, va a surgir alguna innovación más, un emprendimiento más. Estos jóvenes a mí no me dejan de sorprender todos los días. Y como lo que vos decías, en cualquier lugar del mundo hay una persona rascándose la cabeza y estudiando nuevas formas y modelos de negocio, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando nosotros logremos dirimir estas controversias desde el punto de vista de la seguridad social, desde el punto de vista del derecho laboral, desde el punto de vista del derecho comercial, etcétera, mira que puede surgir otra cosa. Sí, entonces siempre que nosotros nos vamos a reunir a hablar de estos, en estos eventos y siempre que nos vamos a reunir, inclusive en el legislativo, a discutir y a debatir sobre sí o sobre qué no, debemos estar mirando y esa es la invitación que yo les hago a todas las personas que están conectadas en este momento en el lunes al foro de la Universidad de Medellín y sobre todo a mis alumnos y mis estudiantes, y es que visualicemos a futuro. ¿Por qué a futuro? Porque es que no podemos legislar para lo que pasó. Sobre eso es el punto de partida, el pasado y el presente. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mirar qué va a pasar en 2 años, en 5 años, en 10 años, en 20 años. No, es que eso es muy difícil, pero sí tenemos que hacer el mejor esfuerzo para efectos de que no generemos
situaciones más desiguales para todas las personas que están prestando o generando recursos a través de estos modelos de negocio. A mí me parece muy importante una cosa que tú mencionabas, Germán, y es el asunto de las mujeres, ¿sí? Que han visto en estas formas de negocio, en estas plataformas, una posibilidad de aumentar o generar ingresos y contribuir. Entonces, mire, por ejemplo, qué importante, por ejemplo, la economía del cuidado en esos aspectos, ¿sí? Ahí que vienen a jugar, qué papel van a jugar o qué rol principal van a jugar con las plataformas digitales en el modelo de negocio, en la economía del cuidado. Van a ser una especie de financiadores, ¿sí? Van a financiar esa economía del cuidado, que una mujer se pueda dedicar a sus hijos, a su hogar, si lo quiere hacer, obviamente, y que al mismo tiempo, ¿sí? Sin descuidar aquello, pueda generar ingresos y no siempre a través de una figura de contrato laboral. Máxime que la mujer en este momento está por debajo de la contratación laboral o de la oferta laboral en Colombia, ¿sí? Tenemos que pensar entonces siempre a futuro, tenemos siempre que pensar en las garantías que le debemos reconocer a todos y cada uno de los colaboradores que intervienen en esta forma contractual. Y tratar de respetar y garantizar los derechos fundamentales desde el punto de vista laboral y por lo menos, si no es clara la relación laboral como en el asunto de las plataformas tecnológicas, sí hacerlo a través de la figura de la garantía del acceso a la seguridad social, entendida bajo los tres pilares fundamentales de la seguridad social, que son la salud, la pensión y los riesgos laborales, que en este caso pues no son laborales, sino que son los riesgos con ocasión de la prestación del servicio. Yo no veo en el chat ninguna pregunta. A todos los que están participando, que están conectados, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, quieren que ampliemos un tema o aprovechar al doctor Germán para que nos amplíe algún tema sobre el conocimiento desde el punto de vista que él tiene, que él maneja, o si tienen alguna pregunta para mí, pues estamos prestos a resolverla. Yo no veo ninguna pregunta por acá, por el lado del chat. No, no No lo sé si hay. la doctora Lina nos aclara. No, no hay ninguna pregunta en el momento. De todas maneras, creo que es un tema, como se los dije a ustedes, que lo pone a uno a reflexionar porque, a ver, no es el boom, no es la moda del Internet, pero sí nos tocó desde un punto de vista histórico el momento trascendental de vivir una pandemia y que todos, ahorita lo hablábamos la doctora Diana y yo, por fortuna tuvimos las redes sociales y estas plataformas para comprar y vender, unos para poder subsistir y otros desde el punto de vista de obtener una ganancia y otros para poder subsistir, para poder que les llegaran cosas, porque también nos aterrorizó y nos llenó de pánico todo este tema de contagiarnos. Entonces, yo creo que es un tema que obviamente está en pañales, que la legislación no da cuenta de ello, que la jurisprudencia menos, porque los jueces son temerosos a transgredir una norma y obviamente uno acude a estas plataformas porque es la realidad. El derecho muchas veces se queda atrás de lo que la sociedad, lo que la realidad refleja en ese sentido de normatizar o de poner en la norma todas esas conductas que nos estamos regulando. A todos ustedes, nuestros participantes del lunes al foro, agradecerles inmensamente estar cada 8 días. Hoy la participación sí se vio menoscabada por el tema de las redes sociales, pero considero que quien quería estar aquí sabía cuál era el enlace porque nunca lo cambiamos. Les agradecemos a todos ustedes, nuestros estudiantes de Derecho, nuestros colegas, las personas que se conectan todos los lunes de 4 a 6 de la tarde, invitarlos para que si ustedes quieren escuchar nuevamente este tema, pues el lunes a las 2 de la tarde en los 9:40 AM, en un formato más bien de entrevista, vuelvan a escuchar a la doctora Diana y al doctor Germán con este tema tan apasionante y que de verdad nos convoca no solamente a los abogados, sino también a economistas. Es que uno ve el tema de la economía con el tema que no es post pandemia porque todavía no se ha terminado, pero sí en ese momento de reactivación económica, de buscar el tema de la constitucionalización de estos actores
porque no se pueden llamar trabajadores, son colaboradores, que son, y buscar dentro de eso también la apertura económica de la que se está abriendo, porque ahorita hablaban tanto de pizza, hamburguesa, que uno puede decir, ¿dónde la compro? Y de pronto no necesitamos estar geográficamente en un lugar para satisfacer ese gusto. Ya podemos con una plataforma de esta simplemente pedirlo y quien está cerca lo hará. Entonces, doctora Diana, muchísimas gracias. Doctor Germán, un placer tenerlos por aquí en este lunes al foro. Esperamos tener la oportunidad de seguir contando con ustedes, sobre todo porque esto tiene que dejar espacios de reflexión. No es inacabado el conocimiento y la misión o la misionalidad del lunes al foro no es decir una verdad por sentada, sino al contrario, generar dudas, inquietudes, que uno se cuestione. Y es que cuando uno se cuestiona, aprende, desaprende, reaprende y se vuelve creativo e inventa. A ustedes, doctores Diana, doctor Germán, muchísimas gracias. La Universidad de Medellín les agradece, la Facultad de Derecho, el Consultorio Jurídico y el Centro de Resolución de Conflictos. Doctora Lina, a usted por la invitación, muchas gracias a los alumnos y a las alumnas que se conectaron a pesar de las dificultades de incomunicación del día de hoy, 4 de octubre. Muchas gracias por la invitación y a su entera disposición para cualquiera de los temas que nos puedan converger en este lunes al foro. Y a todos los estudiantes, muchas gracias y felicitarlos porque realmente espacios como estos son los que construyen y producen conocimiento. El conocimiento no existe, el conocimiento se produce con base en lo que nosotros mismos interpretamos de lo que ya existe. Una feliz tarde para todos y al doctor Germán, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora Lina, doctora Diana, verdad que un gran honor estar aquí con ustedes, acompañando también pues a todo pues a todos en la Universidad de Medellín, de verdad que es un gusto haber compartido un ratito con ustedes y también, por supuesto, cualquier cosa que necesiten siempre por acá a sus órdenes y bueno, nada, que terminen de tener un muy feliz día y creo que acabo de regresar WhatsApp porque ya estaba que se revienta ese celular. Bueno, entonces los dejamos a todos para que se vayan a revisar esos mensajes y también para que nos coloquen temas, bueno, el momento de buzón de quejas, sugerencias, reclamos y felicitaciones. A ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Una feliz tarde.